Al comenzar este día te presentas delante de Dios con el corazón aún medio dormido, con los pensamientos desordenados y la agenda llena de pendientes. Pero hay algo dentro de ti que sabe que no quieres vivir en piloto automático una vez más. Así que levantas el alma antes que el cuerpo y casi en silencio le dices al Señor que este día es suyo, que no quieres avanzar ni un paso sin su mano delante, abriendo camino, corrigiendo rumbos, desarmando miedos y reordenando tus prioridades para que todo lo que hagas hoy tenga su sello y no solo tu esfuerzo cansado. No vienes con palabras perfectas ni con una fe impecable, vienes como estás, con mezcla de ilusión y cansancio, con gratitud y preocupación. Y en ese estado medio frágil, pero honesto, decides algo profundo. No vas a empezar corriendo detrás de tus planes, vas a empezar entregándoselos a Él. Aunque todavía no sepas cómo se verá eso en lo concreto de tus decisiones. Le abres la puerta de tu agenda, de tus conversaciones y hasta de tus distracciones y le dices que no solo bendiga lo que ya decidiste, sino que tenga permiso para cambiarlo todo si es necesario, incluso aquello que te cuesta soltar, porque en el fondo sabes que 1000 veces es mejor. Su voluntad incómoda que tu voluntad cómoda, pero vacía. Al mirarte por dentro reconoces que una de tus mayores luchas es la necesidad de controlar resultados, de asegurar que nada salga mal, que nadie te falle y que todo funcione según lo previsto. Y por eso tantas veces terminas agotado, intentando sostener con tus manos lo que solo la gracia de Dios puede sostener. Te das cuenta de que la vergüenza que más temor te da no es la vergüenza pública, sino la interna. Esa sensación de haberte fiado de Dios y que la realidad parezca contradecirlo, de haber orado y que el panorama se ponga más oscuro, de haber confiado y sentirte igual de frágil, igual de expuesto ante las miradas y los comentarios de otros. Por eso hoy, al empezar, necesitas declarar algo delante de Dios y delante de ti mismo, que la confianza en Él nunca es una pérdida de tiempo, que la esperanza puesta en su carácter no es ingenuidad, que tal vez los plazos, las formas y los caminos no serán los que tú imaginaste, pero tu vida no quedará en ridículo por haber esperado en el Señor. Se lo confiesas con honestidad. Tienes miedo de quedar confundido, de haber entendido mal, de haberte ilusionado con algo que luego no se cumpla. Sin embargo, eliges un acto de valentía silenciosa, que es volver a apoyarte sobre su palabra, aun cuando tus emociones no terminen de acompañar esa decisión. Mientras hablas con Él casi sin darte cuenta, empiezas a soltar en sus manos rostros y situaciones concretas, esa conversación que temes, ese proyecto que no despega, ese pago que no sabes cómo vas a hacer, ese diagnóstico pendiente, esa relación que está en tensión y que no sabes cómo restaurar. Le confiesas que te pesa tener que aparentar seguridad cuando por dentro estás lleno de preguntas y le pides que sea Él quien sostenga tu dignidad, quien te defienda donde tú no puedes explicarte, quien te guarde de decisiones impulsivas movidas por el temor a perder o a quedar mal. Reconoces que muchas veces, por no querer sentir la vergüenza del fracaso, te has lanzado a caminos que no eran los suyos, has forzado puertas, has insistido en ideas que ya no tenían vida, solo para no aceptar que era tiempo de esperar o de cambiar de dirección. Hoy le pides algo distinto, en que te enseñe a descansar en el hecho de que el honor verdadero no viene de demostrarle nada a nadie, sino de permanecer en lo que Él te mostró, aunque otros no lo entiendan. En medio de esa conversación íntima surge un ruego que resume el deseo profundo de tu corazón, que Dios te muestre sus caminos y no solo te ayude con los tuyos. Hasta ahora, muchas veces, tu oración ha sido pedirle que respalde lo que ya decidiste, que Él se sume a tu plan y le ponga su bendición, pero hoy intuyes que hay algo más alto, más libre y también más desafiante: dejar que Él sea quien trace la ruta, aunque eso signifique renunciar a atajos que te encantan o a seguridades que ya tenías contabilizadas. Le pides que te muestre su camino, no como una idea vaga, sino como pasos concretos. ¿Qué conversaciones tener y cuáles postergar? ¿Qué prioridades ordenar primero? ¿Qué proyectos dejar ir? ¿Qué hábitos modificar? ¿Y qué decisiones tomar aunque te den miedo? Reconoces que no quieres seguir confundiendo tus impulsos con la voz de Dios, ni llamar puerta abierta a cualquier facilidad que se presenta, ni etiquetar como oposición espiritual todo lo que simplemente contradice tu deseo.
Te descubres necesitado de dirección, no solo para las grandes decisiones de la vida, sino para este día. Esa respuesta que tienes que dar, ese correo que postergas, esa disculpa que sabes que debes ofrecer, ese límite que no te animas a marcar. Le dices al Señor que no quieres seguir viviendo a golpes de urgencia, reaccionando a lo que pasa, sino caminando guiado por su verdad, incluso cuando eso implique ir más despacio o decir algún no que te hace sentir culpable. Le pides que te enseñe sus sendas, como un maestro paciente que no se cansa de explicarte lo mismo de diferentes maneras, hasta que finalmente entiendes y lo incorporas a tu forma de vivir. En esa súplica hay un reconocimiento implícito que tu propia manera de hacer las cosas te ha llevado muchas veces a la frustración, a la ansiedad, al agotamiento, y que necesitas una sabiduría que no nace solo de tu experiencia, sino del corazón mismo de Dios. Mientras oras, emerge otra verdad: no basta con que Dios te muestre su camino si tú sigues caminando, mirando a todos lados menos a Él. Por eso le pides que te guíe en su verdad, que no solo te dé información, sino que moldee tu manera de ver la realidad. Tu verdad suele estar teñida por heridas, por miedos, por expectativas infladas, por comparaciones con otros, por la presión de demostrar que vales. Y así terminas, interpretando los hechos del día como pruebas de tu valor personal o como señales de abandono de parte de Dios. En cambio, la verdad de Él te recuerda que tu identidad no cambia por el resultado de una reunión, de una venta, de una nota, de un examen médico, de una conversación difícil. Te recuerda que tu vida está en manos de un Padre que ve más lejos de lo que tú alcanzas a comprender, y que muchas veces lo que hoy percibes como pérdida es en realidad una liberación de algo que te habría atado más adelante. Le pides que su verdad te guíe especialmente en esos momentos en los que tu mente empieza a anticipar catástrofes, a construir escenarios de miedo y rechazo, a suponer que todo saldrá mal antes de que el día siquiera avance. Le dices a Dios que no quieres seguir obedeciendo a tus pensamientos automáticos, sino aprender a escuchar lo que Él dice de ti, de tus circunstancias y de tu futuro. Le entregas incluso tu manera de interpretar las señales, porque sabes que puedes fabricarte confirmaciones a la medida de tus deseos o desestimar advertencias porque no encajan con tu plan. Por eso clamas por una sensibilidad nueva, por una docilidad que te permita detenerte cuando Él te detiene a avanzar, cuando Él te impulsa a cambiar de rumbo, cuando Él lo indica, aun si tu orgullo preferiría insistir para no admitir que estabas equivocado. En ese diálogo sincero, Dios empieza a desarmar dentro de ti la idea de que su guía es solo para los momentos espirituales y no para las decisiones laborales, económicas, familiares o relacionales. Te das cuenta de que entregarle tus planes no significa dejar de planificar, sino permitir que tu planificación sea un acto de escucha, un ejercicio de humildad en el que organizas tu día con la disposición de corregir sobre la marcha si Él te muestra algo distinto. Te das permiso para decir: no sé exactamente cómo será, pero no necesito saberlo todo hoy. Necesito saber que no camino solo, que hay una mano que me sostiene y un corazón que me cuida mejor de lo que yo me cuido a mí mismo. Y en esa rendición, lejos de sentirte anulado, comienzas a sentir una libertad extraña, como si un peso invisible se descolgara de tus hombros, como si el día ya no dependiera tanto de tu capacidad de controlarlo todo, sino de tu capacidad de confiar en aquel que sí ve el cuadro completo. Así, sin fuegos artificiales, sin grandes emociones, casi sin darte cuenta, has hecho algo profundamente sagrado. Has empezado el día poniendo tu alma en las manos de Dios, reconociendo que no sabes todos los caminos, que temes equivocarte, que te asusta quedar en evidencia, pero aún así eliges decirle que quieres sus rutas más que tus atajos, su verdad más que tus interpretaciones, su guía más que tus propias seguridades. Y esa decisión, aunque parezca pequeña y apenas susurrada, marca una diferencia enorme, porque convierte cada cosa que vivirás hoy en un espacio posible de encuentro con Él, en un tramo más de ese camino, donde tus planes dejan de ser una carga que llevas solo para convertirse en una historia compartida entre tu fragilidad y su fidelidad. Hay un momento en la oración en que dejas de intentar explicarle a Dios tu perspectiva para empezar a pedirle que te enseñe la suya, y ese momento lo cambia todo, porque ya no se trata solo de desahogarte,
sino de ser formado. Cuando le pides que te guíe en su verdad, reconoces que la tuya está atravesada por heridas, por interpretaciones parciales, por recuerdos que no sanaron del todo, por miedos antiguos que todavía condicionan tu forma de ver el presente. Le confiesas que sin darte cuenta, has organizado tu manera de pensar alrededor de viejos dolores y viejas conclusiones sobre ti mismo y sobre los demás, y que necesitas que su luz recorra esos pasillos internos donde todavía mandan la sospecha, la desconfianza y la autodefensa. No quieres que la brújula que oriente tus decisiones sea el trauma ni la experiencia amarga, sino la voz de aquel que te conoce completo, por dentro y por fuera, con historia y futuro, con debilidades y potencial. Le dices casi con pudor que estás cansado de reaccionar siempre igual, de usar las mismas estrategias de protección, que te dejan solo y agotado, y que deseas aprender un modo nuevo de caminar donde la verdad de Dios sea el eje y no solo un adorno espiritual. En ese ruego hay humildad y hay esperanza, humildad porque admites que no sabes, que no ves todo, que puedes estar convencido y aún así equivocado. Esperanza porque crees que es posible ser enseñado, que no estás condenado a repetir patrones para siempre. Cuando te reconoces necesitado de guía, tu oración deja de ser un listado de instrucciones que quisieras que Dios cumpla para convertirse en una escuela interior donde Él es el maestro y tú el alumno que vuelve a empezar, aunque tenga años de fe encima. Le pides que te guíe en su verdad, también en lo emocional, que te ayude a distinguir entre lo que sientes y lo que es, entre una herida activada y un peligro real, entre la voz del miedo y la voz del espíritu. Y empiezas a darte cuenta de cuántas veces tus decisiones lógicas han sido, en realidad, decisiones tomadas para evitar sentirte vulnerable, rechazado o insuficiente. Entonces, casi sin darte cuenta, tu petición se hace más concreta en: enséñame, Señor, a leer este día desde tu verdad y no desde mis viejos temores. Enséñame a escuchar lo que dices de mí cuando las circunstancias parecen gritar lo contrario. Al seguir orando, tu corazón se acuerda de algo esencial. La verdad de Dios nunca viene sola, siempre viene acompañada de su misericordia. Por eso, cuando hablas con Él, no solo le pides luz para el hoy, sino que le entregas tu pasado, ese archivo interno que guardas con una mezcla de vergüenza y nostalgia. Te atreves a decirle que recuerde sus misericordias, no tus méritos, que mire su fidelidad, no tu rendimiento, que tenga presente todo lo que Él es, por encima de todo lo que tú has hecho o dejado de hacer. En lo profundo, sabes que, si Dios tratara contigo únicamente a partir de tu historial, habría mucho motivo para distanciarse, pero tu esperanza se apoya en otra lógica, la de un amor que viene desde antes de tus errores, desde antes de tus aciertos, desde antes incluso de que tú pensaras en Él. Le pides que traiga a su memoria las veces en que sostuvo tu vida, cuando ni siquiera eras consciente, las puertas que abrió cuando tú solo veías muros, las veces que te rescató de situaciones que vistas hoy podrían haberte destruido. Al mismo tiempo, le pides algo más íntimo todavía: que no se acuerde de los pecados de tu juventud, de esas decisiones impulsivas, egoístas o imprudentes que aún a veces regresan como acusaciones silenciosas a tu mente. Quizás no fue solo la juventud cronológica, sino esa juventud emocional en la que te dejabas llevar por la aprobación, por el orgullo, por el deseo de pertenecer, por el miedo a estar solo. Le hablas de esas situaciones que preferirías borrar del recuerdo y sin embargo vuelven, a veces disfrazadas de culpa, a veces en forma de temor de que todo vuelva a repetirse. En lugar de seguir escondiéndolas, hoy las pones delante de Él y le pides que haga algo que solo su corazón puede hacer: el separar la memoria del pecado de la memoria de la persona, olvidar la culpa, pero recordar la fragilidad, borrar el registro de la deuda, pero conservar el proyecto de amor que tiene sobre ti. En esa súplica hay una confesión ante: reconoces incapaz de salvarte solo de tu propia historia, incapaz de escribir un nuevo capítulo si Él no interviene con su perdón y su misericordia. Mientras abres ese archivo del pasado, también te das cuenta de que hay algo que no has sabido hacerte a ti mismo: perdonarte. Has pedido perdón a Dios en muchas ocasiones, tal vez a otras personas también, pero sigues castigándote mentalmente por lo que fuiste, por lo que permitiste, por lo que callaste
o hiciste. Te juzgas con una severidad que no aplicas a nadie más, como si tu caso fuera demasiado especial, como si tus errores fueran de una categoría distinta, menos perdonable. Ahí, en ese punto, la misericordia de Dios viene a cuestionar no solo tus culpas, sino tu forma de medir. Te susurra, en lo profundo, que su gracia no tiene una lista de excepciones, que no hay asteriscos al pie de la cruz que digan menos tú, que su capacidad de restaurar no se agota ante tu expediente. Te invita a creer que cuando Él decide olvidar, no se trata de un olvido superficial, sino de una elección consciente de no usar tu pasado en tu contra, de no permitir que tus errores sean la última palabra sobre tu identidad. Ese descubrimiento te lleva a otro lugar de la oración, el de la confesión sincera. Ya no es la confesión repetida por inercia, ni la enumeración rápida de faltas para estar en regla, sino una apertura real del corazón donde llamas a las cosas por su nombre. Reconoces tus pecados sin adornos, tus actitudes que dañan, tus orgullos que se disfrazan de prudencia, tus silencios que son cobardía, tus palabras que hieren aunque las justifiques como sinceridad. Te ves, por fin, como alguien que necesita gracia cada día, no solo como quien la necesitó en el pasado. Y en vez de quedarte atrapado en la culpa estéril, te apoyas en el carácter de Dios bueno y justo, capaz de mostrarte el camino aun cuando te saliste de él, capaz de enderezar lo torcido si se lo entregas sin excusas. En esa vulnerabilidad se abre espacio para la humildad verdadera, no la que se dice con la boca, sino la que se manifiesta en la disposición a ser corregido, guiado y enseñado. Reconoces que, sin humildad, no hay aprendizaje duradero, porque el corazón orgulloso oye, pero no escucha, ve, pero no entiende, recibe consejos, pero los filtra para no cambiar lo que ya decidió. Le pides a Dios que te haga de los humildes que Él guía, de los mansos que Él instruye, de los que no tienen miedo de admitir que necesitan ayuda. Ya no quieres ser el que siempre tiene la última palabra sobre su propia vida, sino el que se deja sorprender por la sabiduría de Dios, incluso cuando contradice su instinto inicial. Esa humildad se vuelve para Digicement tu lugar más seguro, porque desde ahí dejas de depender de tu capacidad de no fallar y empiezas a depender de la capacidad de Dios de restaurar, redirigir y levantar. Mientras avanzas en esta oración, te das cuenta de que pedir perdón no es un acto aislado, sino el inicio de un nuevo modo de caminar. Entregas tus pecados, pero también tus hábitos. Presentas tus errores, pero también tus maneras de pensar que los alimentan. Pides limpieza, pero además formación. Le dices al Señor que no quieres volver una y otra vez a los mismos puntos de quiebre, a los mismos círculos de promesa y caídas, sino avanzar hacia una vida más íntegra, donde lo que crees y lo que haces se parezcan cada vez más. Le confías tus reacciones, esas que parecen automáticas, para que Él las intervenga. Le entregas tus mecanismos de defensa para que los transforme en confianza. Le rindes tus culpas para que las convierta en gratitud. Y en medio de todo, descubres algo que alivia en Dios. No se escandaliza de tu verdad, no se espanta de tus sombras, no se cansa de tus procesos. Su misericordia precisamente existe porque conoce de cerca la mezcla compleja que eres. Al final de este tramo de oración, sientes que el acto de entregar tus planes a Dios no se limita a lo que harás hoy, sino que se extiende a lo que fuiste y a lo que estás llegando a ser. Has puesto en sus manos tu futuro, pero también tu pasado y tu presente, tus decisiones, tus errores, tus intenciones y tus contradicciones. Y en ese acto de entrega integral, la culpa se va transformando en confianza, el miedo en dependencia sana, la dureza en mansedumbre. Sabes que no saldrás de este momento de oración siendo perfecto, pero sí un poco más verdadero, un poco más liviano, un poco más dispuesto a dejarte guiar. Y mientras te preparas para seguir el día, llevas en el corazón esta certeza sencilla pero profunda, que por encima de tus fallas hay una misericordia fiel. Por encima de tu confusión, una verdad que guía. Por encima de tus caídas, un Dios que enseña a los que se atreven a volver a levantarse de su mano. Hay una resolución silenciosa que empieza a tomar forma dentro de ti, en mantener los ojos puestos en el Señor, no como una frase bonita, sino como una postura interior que se vuelve elección repetida a lo largo del día. Te das cuenta de que muchas de tus caídas
no comenzaron con acciones visibles, sino con miradas desviadas. Empezaste mirando demasiado tus miedos, tus comparaciones, tus heridas, los comentarios de otros, y sin darte cuenta, tu corazón se fue enredando en redes que parecían inofensivas. Por eso hoy decides algo distinto cada vez que la mente se vaya hacia el desastre anticipado, hacia lo que otros piensan de ti, hacia Él, y si todo sale mal, vas a volver a levantar tu atención hacia Dios como quien levanta la mirada para encontrar un punto fijo en medio del mareo. Reconoces que hay trampas preparadas en el camino, no solo externas, sino internas al orgullo, autosuficiencia, victimismo, desesperanza, y pides que sea Él quien saque tus pies de esas redes que ni siquiera ves del todo, que corte los hilos invisibles que te atan a excusas viejas y patrones que parecían inquebrantables. Al mantener los ojos en Él, también te permites ser sincero con tu propio dolor. No se trata de negar la soledad, ni de disfrazar la angustia con frases espirituales, sino de llevarlas justamente allí donde hay verdadera respuesta. Cuando te sientes solo, incomprendido, desbordado, eliges convertir esa sensación en oración. Mírame, Señor, aquí estoy. No pides que ignore tus lágrimas ni que minimice tu lucha, sino que entre en ella contigo, que visite esos rincones donde tu corazón se siente aislado, aún rodeado de gente. Hablarle así alivia algo profundo, porque ya no necesitas sostener la imagen de que todo está bajo control. Puedes reconocer que tus angustias se han multiplicado, que tus pensamientos te exprimen, pero también que no quieres quedarte atrapado en ellos. Entonces pides que le ensanche el espacio interior, que abra un respiro en medio del nudo que llevas dentro, que te dé la gracia de no tomar decisiones definitivas desde emociones pasajeras. Desde esa mirada fija en Dios, llegas a otra convicción: el camino que Él traza no es arbitrario ni cruel. Poco a poco entiendes que todas sus sendas, incluso aquellas que te resultan incómodas, están impregnadas de misericordia y verdad. No es un Dios que disfruta verte confundido, sino un Padre que mezcla corrección y ternura para llevarte a lugares donde tu corazón pueda madurar. Te das cuenta de que su misericordia no es un permiso para seguir igual, ni su verdad es un látigo para humillarte. Son dos manos que trabajan juntas, una te sostiene, la otra te moldea. Ahí comprendes que vivir bajo su pacto no es solo aceptar sus promesas, sino aprender a caminar bajo su estilo, aceptar que hay una forma de hacer las cosas que honra quién es Él y también quién eres tú en Él. Guardar su pacto se vuelve entonces un asunto diario en cómo respondes, cómo hablas, cómo trabajas, cómo manejas el tiempo, cómo tratas a quienes te rodean. Esa visión te lleva a preguntarte por la obediencia. Antes quizás lo veías como una lista de reglas, un peso que había que cargar. Ahora empiezas a verlo como el camino por el que se hace tangible el amor que dices tenerle. Entiendes que muchas veces has querido las promesas del pacto sin el estilo de vida del pacto, la protección sin la corrección, la guía sin la disposición a cambiar. Y sin embargo Dios sigue acercándose, invitándote a dejarte guiar. Aprendes que obedecer no es perderte a ti mismo, sino encontrar la versión más verdadera de quien fuiste creado para ser. En lugar de verte como esclavo obedeciendo por miedo, comienzas a verte como hijo, aprendiendo a caminar como su padre, tropezando a ratos, pero siempre levantado por la misma mano que lo guía. Desde esa comprensión del pacto, la palabra espera empieza a adquirir un nuevo significado. Ya no la ves como pasividad, como resignación o como un castigo disfrazado de espiritualidad. Empiezas a intuir que la espera en Dios es una forma intensa de actividad interior. Es seguir sirviendo, seguir escuchando, seguir obedeciendo con lo que ya fue claro, aun cuando lo que no entiendes permanece en silencio. Descubres que, en la espera, el corazón se purifica de expectativas deformadas, se filtra lo que era mero capricho de lo que es un verdadero llamado. Te das cuenta de que muchas de tus frustraciones vienen de querer que Dios bendiga tiempos que no son los suyos, ritmos que inventaste para calmar tu ansiedad. Al detenerte delante de Él, te atreves a decir a no sé cuándo, pero sé con quién, y eso por hoy es suficiente. La espera activa no te inmoviliza, al contrario, te enfoca. En lugar de gastar energía en controlar lo incontrolable, empiezas a invertirla en ser fiel en lo que sí está hoy en tus manos, en el carácter con que haces tu trabajo, la calidad de tu presencia en tus relaciones,
la honestidad con la que miras tus propias sombras, la constancia en la oración, incluso cuando no hay sensaciones especiales. La pregunta deja de ser ¿cuándo va a pasar lo que quiero? Y se transforma en ¿quién me estoy volviendo mientras espero? Así, la espera deja de ser un pasillo aburrido entre dos puertas importantes y se convierte en un taller, una escuela, un proceso donde Dios trabaja fibras profundas de tu interior. Y, aunque a veces duela, comienzas a intuir que muchas de las respuestas que anhelas llegarán como fruto de la persona en la que te conviertes mientras eliges no soltar su mano. Desde ese lugar más maduro, tu oración se abre hacia otros. El corazón que se sabe acompañado ya no puede orar solo por sí mismo. Así, acercándote al final de este tiempo con Dios, te descubres intercediendo por tu familia, por amigos que atraviesan dolores que conoces bien, por personas que ni siquiera saben cómo poner en palabras su angustia. Pides que la misma misericordia que te alcanzó a ti, alcance a quienes amas, que la guía que estás buscando, tú también los visite, que los planes de Dios sobre ellos se cumplan, incluso cuando sus propios planes se hayan hecho pedazos. Tu vida deja de ser un proyecto aislado y se ve como parte de un pueblo, de una historia más grande que tu pequeña agenda. Entiendes que la redención que pides no es únicamente para tus problemas puntuales, sino para una realidad más amplia, donde hay injusticias, dolores colectivos, confusión espiritual. En esa intercesión también entregas algo más en el futuro, no solo tu futuro personal, sino el de aquellos a quienes Dios ha puesto a tu lado. Reconoces que hay luchas que no podrás resolver por tu cuenta, conversaciones que no dependerán solo de tus palabras, corazones que no podrás cambiar, batallas espirituales que superan tu fuerza, y lejos de hundirte en impotencia, conviertes esa conciencia en plegaria al Señor. Redime, guarda, levanta, consuela, guía. Descubres que el acto de interceder te saca de la prisión del yo y te coloca en un fluir más amplio de amor donde tu dolor se parece al de otros y esperanza también puede ser compartida. Finalmente, llegas a un punto de descanso, no porque todas las respuestas hayan llegado, ni porque todos los problemas se hayan resuelto, sino porque algo dentro de ti ha cambiado de postura. Empezaste este camino entregando tus planes, pidiendo guía, buscando perdón y verdad. Ahora, con la mirada fija en Él, el corazón abrazado a su pacto, la espera asumida como proceso y la intercesión como respiración del alma, puedes decir que el día ya no te domina. No sabes cómo se desarrollarán las próximas horas, pero sabes que no las transitarás solo. Y eso trae una paz distinta, no una paz de control, sino una paz de confianza. Te levantas de este momento con la conciencia de que volverás a distraerte, a preocuparte, a sentir miedo. Sabes que tendrás que volver a ajustar la mirada muchas veces durante el día, pero también sabes que hay un camino trazado, una mano tendida, una misericordia disponible cada vez que vuelvas. Has comenzado el día entregando tus planes a Dios, y esa entrega no fue un gesto simbólico, fue un acto real en el que tu historia, tus decisiones, tus relaciones y tu futuro quedaron en manos más sabias y más buenas que las tuyas. Y en ese lugar, por fin, el alma puede descansar mientras camina.